Lo único que puede hacer es que, pues unas integrales, entonces integremos, así de sencillo. Entonces, bueno, entonces integremos esa vaina que queremos integrar estas dos funciones, pues para ver qué pasa. Evidentemente esta integral resulta ser bastante sencilla, pero de pronto la otra integral tiene su pequeño bemol y toca pues entonces revisarla con calma, ¿sí o no? Entonces yo digo, bueno, mi amigo, inspiración máxima, ¿cierto? Las voy a hacer integrales indefinidas, ¿estamos? Para resolver un PBI, o sea, un problema de valor inicial, ¿sí? No, ningún problema de valor en la frontera, ni nada. Problema de valor inicial que es de los más tranquilos. Entonces este es un PBI. Entonces yo le meto la constante de integración después de que haga la integral y eso me bota el problema de valor inicial. Entonces yo integro. Entonces esto va a ser igual. Entonces digo igual a... ¿Cómo se resuelve esa integral? ¿Cuántos queda? Sí, está. Menos k por t. ¿Más? Más c, listo. Entonces va menos k por t más c. Amén, queridos hermanos. Pero acá nos queda esta ¿qué? Integral. Entonces, esa integral, ¿cómo se resuelve? ¿Qué? ¿Cómo si no me engaña? No, pues solamente es que esas dos son constantes, ¿cierto? No, porque si estas dos son constantes, entonces ¿qué? Grave. Uy, ¿cómo así, profe? Esta es la temperatura del pastel. Voy a ser muy preciso porque ya vi que es que yo escribí mal y soy el culpable de esa idea. Mire, mi hermano, ahí arreglé el problema. ¿O la otra sí es constante? Sí, claro, la temperatura del ambiente será constante hasta cansarnos. ¿Listo? Pregunto, ¿ahora sí? ¿Me crees? Entonces pues aquí voy a arreglarle a todas para que no haya pierde, porque el profesor escribe feo y claro, el estudiante no entiende esas barbaridades. Entonces uno dice, listo, menos t del ambiente. ¿Sí estamos? Listo, entonces perfecto. Yo digo menos k por t más c. ¿Cómo se hace esa integral? Y quiero pasar gente al hall de la fama, porque eso de que el profesor esté hablando y tan inspirado ya eso no aguanta. ¿Quién digo yo? ¿Quién digo yo? Estoy inspirado, listo y preparado. Yo a mi amigo allá como que nunca lo he visto en el hall de la fama. ¿O sí? ¿Llegó tu momento? No. Ok, bueno, no, aquí no se presiona a nadie, pero serán famosos, eso sí. ¿Quién digo yo? Hago esa integral. Pero no, que no, eso da tanto. No, viene y dice, mire profesor, por lo tanto, tal, pum. ¿Listo? ¿Ya? ¿Viene mi amigo? Oh, pero entonces pilas ahí con mi cara. Ay Dios. Ay, sí, pilas ahí. Yo de una. Menos 0,5. Listo, a ver, entonces ¿qué hizo? Esto es igual a igual es a bueno, esto va a ser un cambio de algo. Esto va a llamar x. Esto va a ser x más menos ta de u. ¿Por qué la llama X? ¿Por qué la llama como se llama? Sí. No, acá los problemas en un lenguaje la termodinámica y no en un lenguaje el cálculo diferencial. Mira cómo se llama y háblale. Cambio de t Claro que da, pero callémosla así. Haciendo de cuenta que somos muy ignorantes y no tenemos ni la más remota idea de qué diablos pasa. Ahora que no me estaba dando. Sí, yo solo quería ponerlo nervioso mismo. ¿Cómo sí? No, confunde no. Ese de buena no tenía suficiente confianza en su conocimiento, por eso dudó. Pero ahora sí está claro, ¿sí no? Sí. Inspirado, muy bien. Eso está muy bien. Listo. Más C, ¿no? ¿No dijo que más C? Listo, entonces reemplacé eso ahora dentro de la estructura original que llevábamos. Pregunto, todos tenemos claro cómo hizo, ¿no? Una integral ahí de esas que a ustedes les gustan, sencillas, por sustitución.
simple, se llama esa sustitución simple. Listo, perfecto, mi hermano, no más. No, esa C no, porque entonces solo puede haber una C, ¿no? Ahí usted dice, o bueno, no, entonces hagámoslo, ¿sí o no? Entonces no sé, quieto ahí, papito. Ojo con mi cabeza. Venga, pero la tapa. Oye, vamos por Dios. Listo, entonces, nada, pues más C, ¿no? Pero su profesor de cálculo, que era brillante, dijo, no, pues es que usted para qué pone dos Cs. Claro, obviamente esta C y esta C no pueden ser iguales, ¿no? Entonces, digamos, C y C', por decirlo. Entonces nos queda logaritmo natural de t menos t de a igual a menos kt más c menos que C'. Entonces el profesor decía, no te preocupe, que eso es exactamente que pues una constante ahí, entonces la hacía más grande, sí. Listo. Si estamos o no, entonces una constante y ya sale. Así que con una sola constante basta. ¿Listo? Una sola constante basta. Y eso es incluso vital para el problema de la oscilación, ¿no? No sé si se hace con integral o no. No, se hace con ecuación característica. Listo, perfecto. Entonces pregunta, ¿hasta ahí estamos claros? Entonces listo. Entonces, obviamente ahí no hemos resuelto nada. Lo único que hicimos fue como integrar tal, pero nuestro reto es encontrar la función de la temperatura en términos de ¿qué? Del tiempo, ¿sí estamos? Entonces uno dice, bueno, entonces profesor, como eso es así, entonces ya lo voy a escribir con la C que es, ¿vale? Con la C original, esta. Entonces uno dice, bueno, entonces tengo que despejar T de T, ¿listo? Entonces, venga mi hermano, despéjeme T de T que estoy, pero hoy de grave, no tengo ni idea. Pero ojo con mi cable, menos 0,5 al corpus. Listo, vale, despejemos entonces T de T de esa expresión, porque es nuestro reto, ¿no? Listo, mi hermano, entonces cuando se pone bueno el juego. ¿Y con la exponencial en ambos lados? Juguemos el juego, dijo Jigsaw. Listo, hasta ahí va, creo que hasta ahí vende el producto. Listo, pero siga, la quiero de otra forma. Y ahí todavía se puede hacer algo. Y los que sepan que se hace, déjenlo morir, por favor. Gracias. ¿Sí o no? Ahí se puede escribir de una manera un poco diferente para que la cosa se vea más típica de ecuación diferencial. ¿Cierto? Hay una maña de toda la vida. Listo. ¿Qué se puede hacer ahí, parcero? No, ni idea. ¿Cómo que ni idea? Pánico escénico. ¿Ah? Pánico escénico. No, tranquilo, ¿cuál pánico escénico? Si yo no lo estoy presionando, no, relajado, pues mírele ahí cómo sería esa vuelta. No diga aquí no hay presión. Tranquilos que yo no sabía que a veces uno encuentra, ¿no? Profesores que uno está ahí y le dicen a uno, pero eso usted debería saberlo. Si eso es evidente, y resulta que uno no ve nada. A mí me lo han hecho, ¿no? Yo también estuve, mientras mi amigo piensa ahí, yo les cuento una anécdota, y es, yo estuve por allá en la Nacho, ¿no? Rayando cuentas bárbaras, y una vez el profesor dijo, bueno, vamos al Gol de la Fama, y todo el mundo así, todos físicos profesionales, licenciados en física, todo el mundo así, Dios mío, ¿esto qué nos va a poner a hacer? Dijo, voy a elegir una víctima al azar. Y yo fui la víctima elegida. Yo, bueno, Omar, pase. Yo no, listo, profe, empecé a rayar inspirado, porque uno tiene que irse con confianza, si no llega con miedo lo van dañando. Entonces, pero la confianza no sirvió tanto, llegó un punto donde ¡pah! El man llegó y me dijo, me preguntó algo, y me dijo, pero ¿cómo así, Omar, qué tal? Entonces yo, espere, profe, espere. Entonces, porque estaba haciendo un proceso muy mecánico. Uno critica mucho al estudiante, pero uno estudiando también se vuelve como muy, a veces muy tonto, como que va a hacer lo mismo que él hizo. Resulta que sin pensar un poco las cosas, ¿no? Entonces el tipo me dijo, pero ¿usted qué está haciendo, Omar? Y yo,
Dios mío. No, sí. No, qué pena, profe. Tal, corregí. Y entonces me dijo, bueno, pero es que falta tal cosa. Y yo me quedé así. Y en el salón, todo el mundo igual, así, tan. Pues porque allá la gente seria, o sea, ya nadie se burlaba de nadie, ahí ya todo el mundo sabía que, como es la vida, ¿no? Ya es en un nivel diferente. Dios mío, y nadie se ponía como, 45, 18, 36, le falta pi. Nada, todo el mundo así como, te moriste, compañero, y te deseamos mucha suerte, pues porque el profesor es una eminencia, es una persona demasiado brillante, es un doctor, postdoctor en mecánica cuántica, no sé qué, entonces todo el mundo así como, suerte. Y pasaron más o menos 3 minutos y el man me dijo, ¿y qué? El man era paisano, es paisa. Me dijo, ¿y qué, Omar? Eso le va a ganar a Omar, pues. Y yo, ¡oh! ¿Cómo así, mi hermano? Entonces yo me puse, ¿a qué? Entonces yo me puse, no, ¿cómo así, hermano? ¿Y para qué? Eso de que me retó, me miró a los ojos y yo, quieto. Y ahí algo pasó, ¿no? Como, ¿qué? ¿Cómo? Tanto. No, listo, ahora calculé no sé qué cosa. Y esa cosa era peor que lo que estaba haciendo. Y yo, respiraba. Tan me senté. Hermano, ¿listo, Omar? Pila, no, Omar, porque pasó tal. Y yo, no, profe, todo bien. Ya después salí de salón y una amiga me dijo, uy, a mí me pasa eso y yo lloro. Claro, porque fue un momento así de... Esos momentos que lo ponen a uno y le dicen a uno, pruebe usted qué está qué hecho. Y con un man así ya... Después lo tuve en otra materia que se llama seminario. Ahí el tipo acabó con todo lo que se movía. Eso no quedó títere con cabeza. Tuve suerte que a mí me fue muy bien porque ya sabía cómo era el juego con el man. Entonces iba preparado casi para cualquier pregunta, hasta que llegó una pregunta final que era de cómo se resolvía, bueno, una cosa para el campo gravitatorio de una galaxia de disco. Y me dijo, bueno, ¿y eso cómo se resuelve? Yo, no, pues eso se hace tal, y entonces llega una integral que se llama la integral de Abel. Y el man, sí, bueno, ¿y qué? Yo, no, pues, profe. Y el man, no, pero entonces si la función no sé qué, Listo, se me dijo, bueno, muy bien, Omar, todo estuvo bien, tiene que revisar la función, hermano, usted no sé qué. Vaya, pero este man ya le di tiempo para pensar, ya lo tiene listo. ¿Puedo llorar? ¿Cómo así? No, porque es algo muy de álgebra, ni siquiera es una cosa muy... Claro que eso sí, a veces está en el punto donde uno no ve nada y ya no ve nada. No, relajado, vamos a pasar a otro fulano que sí se ve inspirado ahí. Oh, por Dios, no va a hacer esto. Eso. Listo. ¿Quién dijo yo? Bueno, va a hacer lo que... Vamos, mi hermano. Claro, usted me está diciendo, hermano, venga, pero es que mire que cuando la base es la misma y que entonces... Oh, ahí. Esto miren, ahí hay YouTube. No, pero no te hagas tan allá, esté más en el centro, más abajito o allá, por si quiere borrar el pastel o eso. Porque es que por allá no sale grabado. ¿Va a ser con logaritmo natural algo? Sí, eso. No, con la función que él tenía ya se puede, ¿no? Yo quiero es que con la función que él tenía haga un arreglito que hace falta, no con logaritmo de nada. Okay. Quieto, no quiero, pare, póngase bien, hermano, tranquilo, pare, no, nunca jamás, está mal, no, pero tranquilo, todo bien, recuerden, esto no es cierto, aló, esto no es cierto, lo que es cierto es esto, entonces tienes que tener cuidado. Esto sí es cierto, pero esto no es cierto. Mira la diferencia, ¿no? Entonces el logaritmo natural de una resta no es el logaritmo de los cocientes, no, el logaritmo del cociente es igual al logaritmo de la resta. Bueno, la resta de los logaritmos, disculpen. ¿Sí estamos? ¿Listo? Pilas. No me vendes ese producto. Pilas, no. Pero eso no es lo que yo quería que hiciera. No, lo que yo quería que hiciera era otra cosa. Ojo ahí con eso, excelente.
Listo, mi hermano, vamos a mejor de la fama. Usted sí sabe. Allá dicen que yo sí sé, estoy inspirado. Vamos. Claro, claro, ¿por qué? ¿Con el negro? Con el que quiera, mi hermano, si quiere. No sé tú qué piso este cable hoy. ¿Le falta algo? ¿Le falta algo en la ecuación antes de que leer entonces? Muchos detalles, estoy muy bien. Listo. Eso era lo que yo quería que hicieras vos. ¿Ya? No era algo tan terrible, ¿no? Sino que la exponencial de una suma, bueno, base suma, entonces uno lo puede abrir como producto, ¿no? Y nos vemos. Si es lo que hacen los profesores, el hombre había escrito E a la menos K por T por C. Ojo ahí con mi K. Pero entonces luego se volvió loco y dijo, eso es mentira, eso es C por E a la menos K por T. Porque el tipo dijo así, ¿sí o no? Siempre ponía primero la constante y luego la función. Es exactamente lo mismo, solo que pues uno está acostumbrado a un orden, a un rigor. Muy bien, mi hermano, esto era lo que yo estaba pidiendo. Estamos, oiga, eso está quedando ahí grabado abajo, así, perfecto. Entonces, sí, porque qué tal no quedó. Entonces, nos perdemos esa noticia tan salvaje. Entonces nos quedó, esto es TDT, pero es una T. Y esa T se cayó. Sí. Entonces se convirtió en entonces esto TDT. TDT. Pregunto, ¿hasta ahí estamos claros? Esto era como un truquillo sencillo. Entonces me dice, listo, perfecto. Entonces ya tengo que la función que define el comportamiento del tiempo está por esa expresión. Pero entonces resulta que el profesor nos dice, bueno, pero es que yo tengo que averiguar cuánto vale la ¿qué? La constante C del problema. Y entonces para averiguar la constante C de la función solución a la ecuación diferencial, entonces yo tengo que tener un PBI. ¿Estamos? O sea, un problema de valor inicial. ¿Sí? Entonces yo digo, el problema de valor inicial me garantiza que la condición inicial es esta. Y yo les digo, la condición inicial es esta. T de 0 es igual a T T sub 0, simplemente T sub 0 la voy a llamar. ¿Sí estamos? T de 0 es igual a T sub 0. Ese es el PBI, o la condición inicial del problema del valor inicial. Entonces la pregunta es, entonces ¿cómo averiguo la constante? Vamos, al hall de la fama. Llegó tu momento, mi hermano. Cuando yo te voy a decir cómo vas a averiguar la constante del problema de valor inicial. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cómo así que no? Bueno, entonces, vamos amiga, al hall de la fama. Se está reduciendo el público aquí ya. Ya Millo se pone nervioso y se viene por mí. Vamos, Millos. ¿Cómo así que ni idea, Millos? Be cool, jeans. ¿Listo? Ah, dice, ahora sí fue. Me dio donde yo sí recuerdo. ¿Listo? Entonces con cuidado ahí. Oh, por Dios. Listo, nos fuimos. Le doy sus armas. Vamos. Listo, ¿cómo es ese truco? ¿Cómo se resuelve ese asunto? Imagino que tenemos la temperatura en valor inicial, es el C, venimos acá, cero, Uy, quieto, hay un detalle que no es bueno. ¿Por qué pusiste T sub 0 arriba? Estoy reemplazando. Como la temperatura está en el punto T sub 0. Entonces está en 0. Ahí es 0, es tiempo. Recuerda que lo que está en el exponente no es una temperatura, ¿no? Es una T minúscula. Y la T minúscula hace referencia a ¿qué? Tiempo. Al tiempo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el exponente ahí? Eso todos sentados saben. Eso sí, ya están gritando, pero es lo que sigue. No, pero entonces tiene que decirme cuánto es ese T. Ah, no, uy, no, te reemplazaste de loco. Uy, no, otra vez.
No, ya no me gustó. Bueno, piensa un minuto ahí. Entonces, la filosofía mía respecto a la enseñanza es esa. Ahora sí entienden cómo es. Que es muy diferente cuando el profesor es un Dios y raya todo. Y otra cosa es cuando yo le pregunto a usted si usted sabe lo que yo debo hacer y usted no sabe. ¿Va a entender? Entonces uno sentado, uno ve que más raya y raya, pues el man es un duro, pero digo, esto que era el gol de la fama, a intentar. La T que está grabada en la cabeza es un tiempo también. Es un tiempo, sí, esto es ¿Cuál eso? Claro, No, la T de acá es la primera. la TDT. Sí, sí, claro, es un tiempo. Porque es una función, ¿no? Estoy diciendo que es f de x. Ay, no mentiras, es TDT, o sea, exactamente que lo mismo, que es el mismo lenguaje. ¿Sí estamos de acuerdo? Que es el lenguaje típico de ecuación diferencial. O sea, que ahí va un tiempo. Pero yo arriba le estoy diciendo cuál es ese tiempo. Papá, mire en la expresión roja el PBI. No es solo que mirarlo el PBI. De ahí para allá no hay que mirar nada. ¿Qué dice el PBI? Míralo, ahí está. Ahí debajo del pastel. Listo. Eso es lo único que usted necesita mirar. No mire nada más, que nada más es importante. ¿Qué le estoy diciendo yo? La temperatura inicial es 0. Listo. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí está escrito lo que hay que escribir. ¿Listo? Ok, entonces, bueno, fresco, relajado. En el tablero está escrito lo que hay que hacer. ¿Vamos o qué? Listo, bueno, esta sí ya la tengo clara, ahora sí, ve. O va con... Listo, no tenemos. Y las armas, listo. Entonces miren que...